En este primer tema vamos a ver los mercados. En principio, en esta introducción a la economía que ya habéis tenido, deberíais saber un poco cómo se constituye al menos una demanda en un mercado, ¿no? La oferta la vamos a ver más quizá en este tema. Pero una vez que tengamos esa demanda y esa oferta, de las que ya habéis oído hablar, podremos ver los distintos tipos de mercado en los que nos podemos encontrar. Como bibliografía os recomiendo estos tres posibles manuales. Fundamentos de Economía, que es de Krugman, Well and Grady. Recordaros que Krugman fue Premio Nobel de Economía en el 2008. Una persona muy activa hoy en día. Bueno, es que lo bueno de la ciencia de economía es que es una ciencia tan joven, casi todos los autores pues siguen vivos trabajando, ¿no? Os animo también a que investiguéis un poco la vida de los distintos autores que vamos viendo. Otro libro muy utilizado sería el de Teoría Microeconómica, Principios Básicos y Aplicaciones, de Nicholson. Este manual es un poco más complejo, es más gordo, es más amplio, pero en el caso de que este no se quede demasiado corto, pues este es un buen complemento. Yo creo que para empezar, para vosotros es más sencillo este primero de fundamentos. Tiene una parte micro, una parte macro, es sencillo y viene muy bien para recordar cómo se configuraba esa oferta y la demanda, de esa demanda que veíamos. Y por último, otra gran referencia es el libro de microeconomía de Prindick and Rubensfeld, que también está muy bien, es una referencia habitual. Bueno, de cara a abordar el análisis de los distintos tipos de mercado que nos podemos encontrar, es fundamental entender cada uno de los componentes que está detrás del mercado y analizar y cuantificar los posibles resultados que se obtienen. Por un lado veremos la demanda, los consumidores, así que veremos qué es un plan de demanda, cómo me planifico yo a la hora de demandar, dependiendo de qué va a ser la demanda, pues siempre de un precio, así que a la hora de ver esa cantidad demandada, la analizaremos en contrapartida con el precio y haré, pues es un plan de consumo. Igualmente, el productor tendrá su plan de oferta, dependiendo del precio, decidirá ofrecer más bienes o menos, ¿no? Plan de oferta. De cada uno de estos planes vamos a deducir las respectivas curvas, la curva de demanda y la curva de oferta. Así que aunque estos son conceptos que ya debéis conocer, aquí los vamos a volver a ver en detalle, que son fundamentales. Vamos a entender qué va a hacer que una demanda se desplace, que una oferta se desplace y la diferencia de estos desplazamientos respecto a lo que sería un movimiento a lo largo de esas curvas que vamos a dibujar. Obtendremos el equilibrio y luego también tenemos que analizar elasticidades para saber cómo de sensible es el consumidor ante cambios de variables como el precio, su renta, el precio de otros bienes o la elasticidad también del productor, cómo cambia, cómo de sensible es a la hora de formular una oferta cuando el precio del bien que está ofreciendo cambia. Así que veremos elasticidades de oferta y de demanda. Otro elemento muy importante, los excedentes, ¿no? Es el beneficio. Hemos dicho que el mercado va a ser un instrumento, pues ya habéis visto que es un lugar de encuentro, ¿no? Entre personas que demandan algo y otras personas que ofrecen lo que se está demandando. Y como lugar de encuentro, claro, que se buscan las partes es porque hay un interés mutuo, es porque es rentable, es porque es interesante, si no yo no voy al mercado. ¿Y cómo podemos ver la ganancia de cada uno de ellos? Esa forma de ver esa satisfacción o ese exceso de beneficio que se obtiene acudiendo al mercado, pues con los excedentes. Calcularemos el excedente del consumidor y el excedente del productor, intentando analizar qué es, qué significa, en qué se traduce, no solo cuánto mide o qué valor tiene. Veremos también las externalidades que se producen o los cambios de excedente social que se dan ante intervenciones por parte del gobierno, por ejemplo, que es otro de los agentes económicos que se encuentran en la economía. Y con ello pues ya tendremos los instrumentos necesarios para analizar los distintos tipos de mercado. Y como uno de ellos son como más interesantes para el productor, otros son más interesantes para el consumidor y ver en qué cambia los excedentes de productor y consumidor cuando ese gobierno decide intervenir. Así que iremos paso a paso con cada uno de esos conceptos. A la hora de definir un mercado, vamos a ver que hay que tener en cuenta varias variables.
No obstante, quiero enfatizar que un mercado no se encuentra en un sitio físico, no tiene por qué. Si yo me pongo a hablar, por ejemplo, en el mercado de manzanas, no existe un único lugar donde se vendan todas las posibles manzanas producidas en el mundo. Seguramente puede ir a un establecimiento donde haya manzanas, a otro donde no es una cuestión de un lugar, ¿vale? Es algo más complejo y mucho más amplio. En concreto, podemos hacer un resumen de estas variables como las principales variables que nos pueden ayudar a definir un mercado. Pues por un lado, los demandantes. ¿Cómo son esos demandantes? ¿Cuántos? El número, si es un número reducido, es un número más grande. Si son muy sensibles a alteraciones de los precios, es decir, muy elásticos respecto al propio precio del bien. Es decir, imaginemos que a medida que aumenta el precio, pues deciden comprar menos, porque claro, es más caro, lo que sería bastante probable, un bien muy ordinario, ¿no? De hecho, le damos ese nombre, un bien ordinario. Cuando sube el precio, cae la demanda. Pues si esos consumidores son muy sensibles, significaría que su elasticidad es muy grande, es decir, ante un pequeño incremento del precio, demandan muchísimo menos. Ya nos estaría dando información de cómo es ese mercado. O al revés, muy rígidos, que aunque cambie mucho el precio, siguen demandando la misma cantidad. Los oferentes, igualmente el número, ¿cuántos son? ¿Es uno? ¿Es un monopolio? ¿Son unos pocos? ¿Es un oligopolio? ¿Son muchos? ¿Competencia perfecta? O un híbrido, competencia monopolística. Más adelante me pararé a hablar de los distintos mercados definidos por el número de demandantes y de oferentes. Pero bueno, no quiero quedarme solo en ello, que sí, que es fundamental y tiene implicaciones muy grandes. Pero también quiero recordaros que puede depender, pues el propio bien define el mercado. Si son manzanas, es el mercado de las manzanas. Necesito saber el bien del que estoy hablando, ¿no? Aquí, como estamos en un contexto muy teórico, muy amplio y no queremos analizar ningún mercado en concreto, pues hablamos de forma genérica pues del bien X, ¿no? El bien de referencia. ¿Qué más define un mercado? Pues los sustitutivos que tenga, que de forma general llamamos Y o Z. ¿Qué es un sustitutivo? Bueno, pues si estamos hablando de manzanas, a lo mejor una pera puede ser un sustitutivo. A la hora de consumir fruta, bueno, me puedo plantear, ¿qué compro? Peras, manzanas. Comparo los precios de las dos, ¿no? Es decir, mi demanda de manzanas depende del precio de los otros bienes, que son sustitutivos, que en el fondo es una fruta. O complementarios. En el caso de la manzana es un poquito más difícil encontrar un bien complementario, pero si estuviera hablando, por ejemplo, de la naranja, si de repente los exprimidores de naranja, que a mí me gustan los zumos de naranja, son muy baratos, pues me puedo decir, bueno, me compro, no me gusta, mancha mucho, ¿no? Hacer un zumo manualmente, veo que ahora está, pues consumo pocas naranjas, veo que ahora está muy económico, el bien de ese bien complementario, el precio, perdón, de ese bien complementario, pues a lo mejor me animo a comprarlo y consumir más naranjas. Es decir, se ve alterada mi demanda de naranjas en ese caso por otro bien, que es su bien complementario. Tiene un efecto, por eso me interesa, por eso define parte de ese mercado. También, pues mi renta. ¿Cómo mi renta va a hacer que cambie mi comportamiento a la hora de consumir manzanas, naranjas o plátanos? A lo mejor es un bien que no se altera con mi renta, que aunque yo pase a ser multimillonaria, sigo consumiendo pocas manzanas, pocas naranjas y pocos plátanos, no lo sé. O lo contrario, estoy hablando de otro tipo de bien, que es un bien más sensible a modificaciones de mi renta, como podrían ser bienes o servicios en vacaciones. Si de repente tengo mucha más renta, a lo mejor decido consumir muchísimo más servicio o turismo, ¿no? Pues cada mercado va a tener sus peculiaridades y tenemos que irlas repasando todas, o al menos tenerlas presentes. Sí que es verdad que en este tema nos vamos a centrar mucho en esta parte, pero es que las demás van a seguir jugando un papel, van a estar ahí, aunque no definan el nombre del mercado, tienen implicaciones en los resultados, ¿vale? Y ahora me voy a parar a deciros cuáles son los mercados que de los que normalmente hablamos, dependiendo del número de demandantes y oferentes. Bueno, aquí tendríamos un listado de todos los posibles tipos de mercados con los que nos podemos encontrar.
¿Vale? Algunos ya los habréis oído seguramente, pero otros serán nuevos. Monopolio. Es muy sencillo. El monopolio queda definido por un único productor. Hay muchos consumidores, pero solo hay una empresa o un agente oferente dentro de ese mercado. Va a ejercer cierto poder, ¿no?, a la hora de fijar los precios. Tipo de bien es único, o sea, no podemos decir que es que sea un bien homogéneo diferenciado, es único, ¿vale? Sería una pregunta trampa preguntar si es un bien diferenciado. Oligopolio. En este caso nos encontramos no con un único productor, pero con varios, poquitos. Se pueden poner de acuerdo, hacer un cártel y ejercer así cierto poder a la hora de fijar el precio y actuar como un monopolio. Así que tiene ahí un cierto posible comportamiento estratégico a la hora de pactar precios que hay que tener en cuenta. No significa que oligopolio automáticamente sea un cártel, pero debemos ser conscientes de que puede llegar a ser un cártel y ejercer como un monopolio. Olvidé mencionar, dentro del monopolio también veremos lo que es un monopolio natural. Lo definiré más adelante, pero como su nombre indica, natural es como que no puede ser de otra forma, surge de forma natural. Hay actividades que solo las puede realizar una empresa. Y un ejemplo típico que se suele dar es hacer el metro de una ciudad. ¿Tendría sentido que hubiesen muchos oferentes? Con lo costosísimo que es poner las vías bajo tierra, comprar esos trenes, para encima luego competir con otros. Lo más natural es que solo haya una empresa. Y como se quiere evitar que el precio suba mucho, porque claro, es un monopolio, y además en ese caso es un bien que se considera de interés público, suele ser el gobierno el que toma el mando y es la empresa que lleva a cabo ese monopolio natural. Otro que seguro que ya conocéis es la competencia perfecta. Este es como el ideal del que se suele partir. Porque suponemos que muchos oferentes, muchos demandantes, sí que es verdad que se suele dar eso en la realidad, pero bueno, es que además la adornamos más, ¿no? Como con esa información perfecta, en la que yo en todo momento sé los precios de todos los productores y los productores saben los precios de su competencia, lo que es imposible, ¿no? Se habla de un bien homogéneo, es decir, es como si estuviéramos en el mercado de los tomates. En parte que hay varios tipos de, pero vamos, aunque haya varios tipos de tomate, en el fondo es un tomate, ¿no? Un bien homogéneo, que solo tomas decisiones por el precio, no te dejas llevar por nada más. Bueno, no es realista, pero nos ayuda mucho a asentar esas bases y luego ya empezar a quitar peculiaridades y aportar pues esas rarezas que tiene la realidad. Competencia monopolística, esto es bastante real, eso sí que será más. ¿Y qué es eso de la competencia monopolística? Si os dais cuenta, mezcla, combina dos términos contrapuestos. Por un lado, competencia, que va asociada normalmente a perfecta, y por otro lado, monopolística, que es justo lo contrario, ¿no? Los dos aspectos o mercados más opuestos sería ese, monopolio versus competencia monopolística, y entre medias están como que los otros, ¿verdad? Los otros que hemos hablado, el oligopolio y esas historias, o el duopolio o lo que sea. ¿Cómo es posible? Pues mira, os comento, simplemente de forma, lo vamos a ver solo conceptual, porque en términos gráficos se complica un poco el análisis, así que a priori, a no ser que nos dé tiempo, solo lo veremos de forma conceptual. Competencia hace alusión al número de oferentes y demandantes. Hay muchos. Número elevado, mayor que el del oligopolio, en el caso de la oferta, ¿vale? La demanda, como siempre, es mucha. Monopolística, porque cada uno de los productores ahora no va a ofrecer un bien homogéneo, como hemos supuesto aquí y hemos supuesto aquí. Recordar que aquí es el único bien, así que no es que sea homogéneo o diferenciado, es que es único. Pero aquí y aquí habíamos supuesto un bien homogéneo. Aquí, en cambio, es un bien diferenciado. Es decir, aunque haya muchos productores, cada uno va a producir una variedad única y muy atractiva. Es como si pensarais en el mercado de los móviles. Hay bastante oferta, pero hay algunos que destacan sobre otros por sus prestaciones. Pues no sé, yo quiero el Samsung Galaxy tal porque tiene... No deja de ser un móvil y hay muchos otros móviles a lo mejor más económicos, pero esa empresa ha sido capaz de diferenciarse. O el iPhone, ¿no? Mucha gente está esperando a que salga el iPhone. Pues no deja de ser
un móvil, y versiones previas también te valen, incluso son más baratas cuando va a salir una nueva, pero como que la marca ha sido capaz de diferenciarse, diferenciar su producto. Y aunque haya muchos competidores, muchas empresas que fabrican móviles, tú quieres esa, ejerce cierto poder monopolístico sobre ti y es capaz de fijar un precio distinto al que sería un precio de competencia perfecta. ¿Veis? Se combinan las dos cosas. Hay mucha oferta, pero cada una de ellas como si fuera única, como un monopolio, porque ofrece una variedad única, ¿vale? Y por último, algo que no se ve tanto, pero al menos lo veremos conceptualmente, y se da sobre todo en el mercado laboral, por eso no se ve tanto. Normalmente hablamos del mercado de bienes y servicios, ¿no? Y el mercado de los factores productivos lo dejamos un poco aparcado ahí y no le hacemos mucho caso. Es en ese mercado, en concreto en el del factor de trabajo, donde se ve el monopsonio. Y ese es el caso en el que hay hay mucha oferta, hay mucha oferta y poca demanda. Así que cambiar el chip, si recordáis, con el factor trabajo. ¿Quién realiza la oferta? Nosotros, los trabajadores. ¿Quién realiza la demanda? En ese caso son las empresas. ¿Vale? Fijaros que es al revés. Cuando hablamos de un bien, la oferta es la empresa. La demanda, nosotros, los consumidores. Cuando es el mercado del factor trabajo, la oferta somos nosotros. Y la demanda, las empresas. En este caso, ¿qué es lo que está pasando? Que hay un único demandante. Mientras que aquí era un único oferente, es justo lo contrario. Mientras que aquí era un único oferente, aquí hay un único demandante en el monopsonio, que es una empresa. Un ejemplo típico sería una zona minera donde existe solo una empresa, se ha quedado solo una empresa que se dedica a eso, a la minería. Oferta, mucha, todos los trabajadores que están allí, que a lo mejor incluso vienen de otras empresas que se han cerrado. Demanda, única, esa empresa minera que se ha quedado. Bueno, en la siguiente imagen os voy a mostrar lo que sería, por un lado, el plan de demanda y por otro lado, lo que sería el resultado de ese plan de demanda. ¿Qué entendemos por plan de demanda? Pues es algo muy sencillo, simplemente tenemos una lista de precios y a continuación la demanda que tendríamos para ese bien, que en este caso es el café, granos de café en kilos. El plan de demanda, la cantidad demandada que optaríamos para cada precio. A su lado está esa gráfica donde se muestra la curva de demanda. Y en concreto lo que observamos en este caso es que a un precio, recordad, el precio siempre se pone en este eje, en el eje de las Ys, mientras que la cantidad vendría aquí. Podemos poner P o PX para recordar que estamos hablando del precio X, en el caso de que luego metamos más bienes. Y lo que observamos es que a medida que el precio es más elevado, la cantidad de demanda es menor. ¿Vale? Estamos hablando de cantidad, así que vamos a ir punto por punto. Si el precio está por aquí, ahora mismo no recuerdo los valores, pero los tenéis en la imagen. La cantidad era bajita. Recordad que el 0,0 está aquí, es decir, aquí la cantidad se mide en horizontal, cuanto más próximo al 0, es decir, más próximo a la izquierda, es una cantidad menor. Mientras que el precio se mide en la vertical. Cuanto más alejado del 0 es que es un precio mayor. Cuanto más próximo al 0, más bajito. En la vertical más próximo será un precio más bajo. Aquí este punto nos hablaría de un precio alto y una cantidad baja. Para otro precio más intermedio, pues tenemos una cantidad un poco mayor. Fijaros, ¿veis? Está más alejada del 0. Y cuando el precio es aún más bajo, la cantidad era aún mayor. Esos son planes de demandas, los distintos puntos, ¿no? Tenemos como ese plan de demanda y uniendo esos puntos tenemos la curva de demanda. ¿Vale? La curva de demanda y cada uno de los puntos nos dice la cantidad demandada para cada precio. Una cosa es la curva, que nos hablaría del plan completo de demanda, y otra cosa es la cantidad demandada para un precio. Eso es un único punto. La cantidad demandada para este precio sería la que viene aquí. La cantidad demandada para este precio sería la que viene aquí.
Y todo este plan de demanda que nos da todas las cantidades demandadas para todos los posibles precios, eso es la curva de demanda. En este caso, ¿qué observamos? Cuanto mayor es el precio, menor es la cantidad demandada. Cuanto más bajo es el precio, mayor es la cantidad demandada. Este tipo de bien es un bien ordinario. Como os decía, estamos analizando los distintos elementos del mercado. Seguimos con la demanda. Hasta ahora solo os he dicho lo que es un plan de demanda. Cómo esa cantidad demandada depende de cómo cambia el precio. Pero eso es solo una parte de la historia, ¿vale? Recordar que es más complejo, que la cantidad demandada va a depender no solo del propio precio, sino que también puede verse alterada por modificaciones de otras variables, como era el precio de un bien sustitutivo. Cuando estaba comprando fruta, pues no solo miraba el precio de las manzanas, veía el precio de otra fruta similar o veía el precio de un bien complementario, o incluso de mi renta, si se veía alterada o no. Por eso, antes de hablar de la curva de demanda, es interesante ver esa función más global de la demanda, a partir de la cual vamos a deducir la curva de demanda, que es lo que nos da como resultado ese plan de demanda, esa curva de demanda. Bueno, esa función más general, global, la podríamos definir de forma científica o teórica con esa terminología, ¿vale? Tendríamos la cantidad, vamos a usar aquí la Q, a veces se me olvida y pongo simplemente X, porque como siempre es el bien X, bueno, la cantidad demandada por un individuo, es ahí pequeñita, vamos a decir que es un individuo. Cuando hablemos del mercado será una Q mayúscula, ¿vale? Para un poco ser capaces de distinguir cuando estamos en un caso o en otro, como esta demanda individual de un bien concreto, así que la demanda individual del bien X, del individuo Y, está en función de esta, pues como si pusierais una f de función. Es decir, queda definida, ya veremos cómo, queda definida por el precio del bien del que estamos hablando y el precio de los otros bienes, que sean o complementarios o sustitutivos. A ver, si es un bien que no tiene nada que ver, pues no le afecta, ¿verdad? Pero ahí se incorporan los que son los bienes complementarios y sustitutivos, en concreto sus precios. Y también depende de mi renta. Tened cuidado con la renta, a veces la vais a ver como una R, depende del manual, ¿vale? Una R, una Y, aquí es una I latina, ¿vale? Pero siempre quedará claro en el enunciado. Bueno, eso es un poco abstracto y a veces os perdéis. Es cuando se quiere generalizar, cuando no se quiere poner un ejemplo concreto. Pero para hacer las cosas sencillas siempre viene bien poner un ejemplo concreto. Así que aquí me he inventado una función de demanda donde la cantidad demandada individual, por eso es una Q pequeña, del bien X depende del precio del propio bien y esa sería como su relación, este menos 2 nos da esa pista, de otro bien Y, un bien Z y de la renta. Como no obstante todo esto es muy generalizado y yo lo que quiero es obtener simplemente la curva de demanda me relaciona precio y cantidad y ya está, sin tener en cuenta los otros elementos. Bueno, están ahí, pero están encubiertos. Cuando yo veo la curva de demanda, lo que quiero ver es cómo cambia la cantidad demandada cuando cambia el precio. Todo lo demás constante, ceteris paribus, ¿no? Como decimos, es decir, dado un precio, o sea, sí que se tiene en cuenta, pero es dado un precio del bien Y, dado un precio del bien Z, dado una renta, todo eso fijo que tendrá un valor. Pero si eso no cambia, solo cambia el precio, quiero ver cómo cambia la demanda de ese individuo. Eso es lo que nos dice la curva de demanda. Así que, bueno, eso sería la función completa. Ahora lo que vamos a hacer es fijar las variables que no queremos que cambien, pero que existen. Pues el precio del bien Y es 5, pues ya está, es un número, es ese. Luego lo voy a dejar fijo, pero existe. El precio del bien Z es 2 y la renta de este individuo es 100. Lo sustituyo por su valor. Son números, bueno, donde está el PI pongo 5, 3 por 2, 6 y esto sería 100. Los números con los números pues se pueden agrupar, ¿no? Y esto es lo que nos daría, si no me he equivocado, este 110. Pero fijaros, esto lo dejo tal cual, que varíe. Por eso va a ser una variable, porque va a variar. Y ya voy a tener enfrentada lo que es cantidad demandada en función de algo que varía, que es el precio, que es lo que yo quería. Yo quiero ver cómo cambia la cantidad demandada cuando cambia solo el precio. Lo demás, ceteris paribus, lo demás constante. ¿Qué es lo que he hecho? He fijado todo
menos el precio. Así que me quedo con esta expresión de tal forma que si yo doy valores aquí, automáticamente esto lo sé resolver. Me daría variaciones en la cantidad. Muy sencillo. Bueno, ahora esta sería la curva de demanda, ¿vale? Ya está, habíamos terminado, ya hemos obtenido la curva de demanda. En este 110 está el valor de las otras variables, si recordáis. Ahora vamos a dibujarla. Recordad que aquí tenemos precio y aquí tenemos cantidad. Esto es como la Y, ¿no? En matemáticas, y esto es como la X. Para dibujarla lo más sencillo es ver los puntos de corte con los ejes y luego ver un poco la pendiente y ya está. Puntos de corte. Fijaros, a mí me gusta para dibujarla, pues primero, bueno, ya tengo aquí despejada una de las variables, la Q, o la cantidad de X, despejar de la misma expresión, o sea, es la misma expresión, despejo el precio. Sería esto, ya tengo la misma expresión despejada por sus dos posibles variables. Y ahora es muy sencillo encontrar los cortes con los ejes, porque digo, vale, un posible corte es cuando el precio es cero. Recordad, el precio está en la vertical, así que cuando estamos aquí, cuando el precio es cero nos vamos a mover en la cantidad. De hecho, lo que tenemos aquí es cantidad. Cuando el precio es cero, cero por cualquier número es cero, así que la cantidad será 101. Cuidado a la hora de dibujar, pensar lo que estáis haciendo. Precio cero, así que en altura ninguna. Cantidad, eso sería la Q, pero bueno, como lo he puesto, QX. Si el precio es cero, la cantidad es 101. Cantidad en la horizontal, por ejemplo, aquí, 101. Ahora quiero ver en el otro caso, cuando corta en el eje de las I's, el precio. ¿Cuándo pasa eso? Pues cuando la cantidad está aquí, es decir, cuando la cantidad es cero. Si la cantidad es cero, solo me voy a mover aquí. La cantidad, recordad, está aquí, cero. No estoy ni a la derecha ni a la izquierda, estoy justo ahí. Cuando la cantidad es cero, veis, he despejado el precio, ahora es muy sencillo. Pongo aquí un 0 y es muy fácil hacer esta operación. Pues es, si no me equivoco, 50,05. Ya tendríamos los ejes. A ver, en este caso sé que es una línea recta. ¿Por qué lo sé? Si me voy a mi expresión, a cualquiera de ellas, porque es lo mismo, ninguna de las dos variables está elevada al cuadrado, al cubo o algo así. Ninguna de ellas está dividiendo, por lo tanto va a ser una línea recta. Pero me gusta mucho repasar las pendientes, es decir, hacer derivadas, porque en este caso la pendiente se puede hacer con una derivada. Es mucho más sencillo que tomar dos puntos y hacer variaciones, bla, bla, bla. Vale, para calcular una pendiente, que los tengo aquí preparado, pendiente, es una pendiente lo que me dice, súper importante, una pendiente que dice, ¿cómo varía esta variable cuando esta varía en una unidad? Se incrementa, por ejemplo, en una unidad. ¿Cómo varía esta cuando varía esta? ¿Cómo varía el precio cuando varía la cantidad? En este sentido, en términos económicos, desde la perspectiva de la demanda, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es justo la inversa. ¿Cómo cambia la cantidad demandada cuando cambia el precio? En cambio aquí la pendiente, que se puede calcular matemáticamente y es lo que vamos a hacer, es cómo cambia el precio cuando cambia la cantidad demandada. Pero es eso, cómo cambia el precio cuando cambia la cantidad demandada. Claro, se expresa en términos económicos así. Esta delta, o algo así, del precio, porque quiero ver esta variable, siempre arriba se pone la que aquí está arriba y abajo la que está aquí a la derecha, ¿vale? Es notación. Para vosotros no es un cociente, es pura notación, ¿vale? Es notación. Y es cómo cambia el precio cuando cambia la cantidad. ¿Cómo podemos saber eso? Fijaros, tenemos la misma ecuación expresada de dos formas. Una es cantidad en función del precio y otra es precio en función de la cantidad. Es la misma. Es nuestra curva de demanda. ¿Cuál nos interesa usar ahora? La segunda, porque nos dice cómo cambia el precio cuando yo meto cambios aquí. Si yo meto un cambio en la cantidad, ya sé cómo va a cambiar esta, ¿verdad? Porque el precio aquí depende de la cantidad. Así que la forma en la que voy a hacer la pendiente es fijándome en esta expresión. Y siempre es igual y lo voy a repetir más de una vez. Pendiente es cómo varía esta variable respecto de esta. ¿Qué necesito? Una función, la función que define la curva, en la que esta variable esté despejada y la otra sea dependiente. Es decir, esta es la dependiente y esta es la independiente. Esta está en función de la otra. El precio está en función de la cantidad. Vale.
¿Y cómo se hace esta derivada? Fijaros, es derivada del precio, ya está despejado, ¿respecto de qué? De X. O QX, como decíamos aquí, la cantidad de X, ¿vale? A veces, como os he dicho, pongo la X directamente. ¿Y por qué lo dejamos tan claro? Recordad que aquí en el fondo hay muchas variables. Podríamos haberlo dejado todo en función de las variables, no haber sustituido los números, sino dejar el número de la variable y haber hecho la derivada respecto de otra variable. Así que con esta notación, gracias a esta notación, sé respecto a qué variable lo quiero hacer, y en este caso es la cantidad de X. A ver, es muy sencillo porque aquí ya directamente hemos supuesto que todas las demás variables son números. Ceteris paribus habíamos dicho, así que ya es un número. La derivada de un número, 0. Vamos a por ello. A ver, ¿cómo se derivaba esto? Esto en el fondo es como si tuvierais en matemáticas aquí la y, como os decía, esta es la y, igual a 101 menos x dividido 2. ¿Vale? Recordad eso, es hacer esa derivada. Que nosotros en matemáticas decíamos y', ¿no? Y era en función de la x siempre. ¿Cómo haríamos esta derivada? Bueno, habría tentaciones de hacer derivar el primero, ¿no? Por el segundo sin derivar, menos derivar el segundo por el primero sin derivar, dividido el segundo al cuadrado, ¿no? La derivada en cociente. Se podría hacer y nos daría el resultado, pero es un poco largo y hay otra forma mucho más sencilla. Si os fijáis, aquí lo que tenemos en el fondo es px igual a... Eso es un cociente, pero el numerador es común, el denominador es común. Por lo tanto, se podría como separar 101 entre 2 menos qx entre 2. ¿No? Un número, la derivada de un número es 0 menos la derivada de, pues ahí tenemos esa mini función, qx dividido 2. Pero fijaros, este qx dividido 2, bueno, aquí un menos, que no se nos olvide, se puede poner de otra forma, así que tendríamos px es igual a, bueno, 101 entre 2 sería ese 55, menos, fijaros, ¿puede acaso yo hacer esto 1 partido 2 multiplicado por cantidad de x y es lo mismo? Pues sí, porque si recordáis, todos los números, un número a secas, siempre está dividido entre 1. Así que en el fondo esto es como si fuera qx dividido entre 1. Y el producto de dos ecuaciones era numerador por numerador, denominador por denominador. Así que sería 1 por qx, 2 por este 1 que existe aquí que no le vemos, entre 2 por 0, por 1 es 2. Así que es lo mismo. Esto no hace falta. Fijaros, esto es mi variable multiplicada por un número. ¿Cómo se derivaba eso? Me voy aquí. 3x. ¿Cómo era la derivada de 3x? Era el 3, ¿no? Pues si en lugar de un 3 es un tercio, que es 0,33, me da igual, es un número. La derivada sería un tercio, sería el 0,33, me da igual, un 3, un 0,33, es un número. Pues aquí es exactamente igual. Así que la pendiente, en este caso, sería menos, cuidado, no nos olvidemos del signo, menos 1 partido 2. Así que ya está, esa sería solo ese número, la pendiente, 0,5. Menos 0,5. Pendiente negativa, que nos decía, esta pendiente nos dice cómo se relacionan las variables. Cuando la cantidad aumenta, el precio baja, ¿no? Relación inversa, negativa, cuando una sube, la otra baja. Son dos variables, precio y cantidad. Así que la pendiente de aquí a aquí sería menos 0,5. Ya tendríamos perfectamente dibujada esta curva. Ahora vamos a ver las diferencias entre un movimiento a lo largo de la curva y un desplazamiento. Fijaros, ¿qué sería un movimiento a lo largo de la curva? La curva nos estaba dando ese plan de consumo del que hablábamos. Para cada precio sabemos la cantidad demandada. Pues un movimiento a lo largo de la curva es irnos a esta función y cambiar el precio. Si el precio es 0, la cantidad demandada 101. Ya lo sabemos, está aquí, está dentro de nuestra curva. A un precio 0, la cantidad es esta. Si el precio en lugar de 0 se incrementa a 1, pues sería 2 por 1. 2, 101 menos 2 sería el 99. Así que si el precio en lugar de ser 0, que estaba aquí, pasa a ser 1,
la cantidad, ya lo sabemos. Fijaros, la curva nos lo estaba diciendo, claro, porque hemos dibujado esto. Esto es lo que está aquí. Así que aquí, esto me está dando cómo va a cambiar la cantidad demandada para cualquier precio. Si el precio es 50, si el precio es 20, si el precio es 2, si el precio es 3, sea automáticamente la cantidad. Solo, únicamente sustituyendo el precio y haciendo este cálculo, ya sé la cantidad. Y justo esta curva está recogiendo todas las cantidades para todos los precios posibles. Así que un movimiento a lo largo de la curva es cuando cambia el precio. Si estamos en un punto como este y ahora el precio no es 0 sino que es 1, es que estamos aquí. Y si el precio es 2, pues será otro valor que estará aquí. Nos estamos moviendo a lo largo de la curva. ¿Cuándo se va a mover la curva en su totalidad? Pues fijaros, la curva queda definida por este 50 y este 101. Si esos valores cambian, aumentan, pues se desplaza. Si esos valores caen, se desplaza hacia abajo. ¿Y qué había detrás de este? Vamos a fijarnos en este 101, que está aquí, que es más sencillo de ver. Porque el 50,05 es el 101 entre 2, es decir, todo depende de ese 101. ¿Qué estaba detrás de este 101? Fijaros, todo esto viene de aquí. Detrás de ese 101 viene el precio del bien I, el precio del bien Z y la renta. De tal forma que si una de estas variables queda modificada, os animo a que, por ejemplo, la renta pase a ser 200 y hagáis todo otra vez. Si la renta pasara a ser 200, este valor sería 201. Nos moveríamos por aquí, 201. 201 entre 2 es lo que era el precio, estaría por aquí arriba, el valor que sea. Y entre medias estarían otra vez todas las posibles combinaciones. ¿Qué ha hecho que se desplace esa demanda? Pues no ha sido el precio, porque el precio, modificaciones en los precios, solo hace que nos movamos por aquí. Ha sido una modificación de la renta. Pasaría lo mismo si se ve modificado el precio del bien I o del bien Z. Así que un desplazamiento de la demanda se debe a un cambio de las otras variables. ¿Vale? De tal forma que solo se va a desplazar cuando cualquiera de estas variables se vean modificadas. Conclusión, ¿qué es lo que tenemos con la demanda? Es, dado unos valores fijos de las otras variables, vemos cómo cambia la cantidad demandada para todos los posibles precios. Pero si de repente el individuo es más rico, pues el plan de demanda cambia. En este caso, afecta de forma positiva. Claro, el signo nos da muchas pistas. Afecta de forma positiva, más renta, más consumo. Pues el plan de demanda tendrá a lo mejor la misma relación, la pendiente será igual, pero ahora se demanda más, se desplaza a la derecha. Eso pasaría igual que si un bien, por ejemplo, es sustitutivo, su precio se incrementa. ¡Qué caros son ahora las peras! Pues compro más manzanas que antes. Si antes consumía un poco de los dos, ahora consumo más manzana. O el precio de un bien complementario cae. Pues que son tan baratos los exprimidores o lo que sea, o algo que me sirva para hacer smoothies, ¿no? Son tan baratos que ahora consumo más fruta que antes. ¿Vale? Esos serán desplazamientos de la curva. Mientras que modificaciones en el precio serán movimiento a lo largo de la curva. Bueno, antes hemos visto lo que era la demanda individual, es decir, de un individuo, y ahora vamos a ver cómo se consigue la demanda del mercado. Antes que nada, quiero comentaros que normalmente lo que vamos a suponer es que, aunque haya muchos individuos, todos van a ser parecidos, no decir idénticos, ¿vale? La mayoría de los casos serán iguales, así que será una agregación muy sencilla. En otros casos que quizás sean individuos distintos, como en este ejemplo que os pongo aquí gráficamente, y eso significa que podríamos obtener una demanda que no tuviera una línea perfecta recta, sino que tuviera, como veremos a lo mejor en el monopolio, sí, un monopolio diferenciado, dos grupos de individuos y la demanda, la curva de demanda pues estará como truncada, tendrá dos pendientes dependiendo del punto, ¿vale? Pero normalmente, a no ser que sea lo contrario, a la hora de dibujarla será una única línea, ¿vale? Incluso en el caso en el que hayan individuos un poco distintos, porque en términos generales, dado que hay muchos individuos, la curva, o al menos la parte de la curva que veremos, será única, homogénea, no tendrá ese truncamiento.
Bueno, como os decía, esta sería la forma de definir la demanda individual. Una Q minúscula, a veces pongo, como os digo, una X, lo que pasa es que hacer una X minúscula y una X mayúscula es más difícil de distinguirlo, ¿no? La Q es más sencillo. Y cuando hablemos de la demanda de mercado usaremos esa Q mayúscula. ¿Cómo se agrega? Pues claro, porque esto no deja de ser el agregado de las individuales. Cuando sumamos todas las demandas de cada uno de los individuos, tendremos la demanda del mercado, que sería esta. Es una agregación de cantidades, ¿vale? Es una agregación horizontal, se dice, porque se suma hacia la derecha. Recordad que en la vertical está el precio y en la horizontal está la cantidad. Es una suma de cantidades, una suma horizontal. ¿Por qué? ¿Cómo quedaría eso? ¿En qué se traduce eso? Gráficamente es muy sencillo de ver. Luego hay que cuantificarlo, pero al menos vamos a quedarnos con la idea gráfica. Fijaros, dado un precio, aquí tenemos un individuo, me voy a inventar el nombre Ana, por ejemplo, que si el precio es 1, consume 30 unidades. Y aquí tenemos a Juan, que si el precio es 1, consume 15. ¿Cómo es esa suma en horizontal? ¿Cómo es esa suma de cantidades? Pues es muy sencilla. Dado este precio 1, la demanda, la cantidad demandada total en esta economía donde solo hay dos individuos, queda definida por 30 más 15. ¿Veis? Es una suma de cantidades. Dado un precio, el precio 1, pues todo lo que se demanda, toda la cantidad que se demanda. Y de aquí tendríamos ese 30 más 15, 45, dado el precio 1. ¿Veis? Es siempre el mismo precio. Cuando el precio se incrementa, pues bueno, estos individuos parece que consumen menos. Mayor precio, cantidad demandada menor. Demanda 20, demanda aquí 10 en lugar de 15. En total, la demanda total de este mercado compuesto por solo dos individuos, pues a un precio de 2, la cantidad demandada sería 30, que es 20 más 10 sería 30. Fijaros, ahora estamos observando una cosa, a la vez que hacemos esto, una cosa que se conoce como la ley de la demanda. Más que una cosa, es una propiedad o una relación que se suele cumplir, por eso es la ley, norma, regla, la ley de la demanda, que nos dice que a medida que aumenta el precio, la cantidad demandada cae. Es decir, nos estaría hablando de que esta curva de demanda tiene una pendiente negativa. La curva de demanda, si todas las curvas de demanda individuales tienen esta pendiente negativa, tenéis que esperaros lo mismo en la del mercado, ¿vale? Y vemos que se cumple y que a mayor precio, menor cantidad de demanda, se está cumpliendo la ley de la demanda.